porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros, por favor, para que sea el Espíritu Santo quien tome el control de esta reunión. Bendito Señor, Dios de toda gloria y de todo poder, te entregamos, Señor, esta mañana el mensaje de tu palabra para que hables conforme a la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pablo reprende a Pedro. Ese es el tema de esta mañana. Pablo reprende a Pedro. En los versículos que aprenderemos el día de hoy, hermanos, nos podremos en los lugares de cualquiera de estos dos personajes, Pablo y Pedro, donde tuvieron ambos conductas diferentes. Pablo una conducta, Pedro otra conducta. Pablo y Pedro eran dos líderes del cristianismo de la iglesia primitiva. Ambos a la vez eran bendecidos, Pablo por exhortar y Pedro por recibir la exhortación. Hermanos, ¿alguna vez usted ha sido exhortado por mostrar un mal testimonio? Le hago la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido su reacción al haber recibido la exhortación? ¿Le agradeciste o te molestaste? Como el líder, ¿has tenido la libertad de exhortar a otro líder con el mal testimonio que ha mostrado? Pablo lo hizo. Hoy vamos a ver cómo nos enseña la Biblia acerca de la exhortación y de la reprensión cuando alguien comete un error. En el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Acá nos informa, hermanos, por qué Pedro en primer lugar visitó Antioquía. No dice exactamente la Biblia, no explica exactamente el propósito útil, pero el asunto más importante aquí es que Pedro cometió un gravísimo error en su conducta. A pesar de que era un gran líder, cometió un gravísimo error. Tanto así que Pablo se obligó a oponérsele y a reprenderle a este gran líder. Esta oposición fue cara a cara. O sea, te miro la cara y te digo las cosas en tu cara, por decirlo así. Fue directamente, fue de hombre a hombre. Pablo no tuvo roche, que vergüenza, que no, mira, mejor no le digo, y si le digo se va a enojar y va a creer un resentimiento hacia mí porque le he exhortado, y si le exhorto de repente ya no me va a mirar igual, yo quiero tener paz con todos, mejor que siga haciendo lo mismo, prefiero yo quedar bien. Pablo no tomó esa actitud. Pablo fue directo cara a cara y le dijo la verdad en su propia cara. La conducta de Pedro es inexcusable, de tal punto que Pablo dijo, porque era de condenar lo que hizo Pedro. Era de condenar. En el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía
y Pedro se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí vemos la mala acción de Pedro. ¿Cuál fue la mala acción de Pedro? Fue la conducta hipócrita delante de los judíos y el mal testimonio acerca de los gentiles, que después de predicarles se avergonzaba de ellos por quedar bien con los judíos. Qué tremenda vergüenza para un líder. Cuando Pedro llegó a Antioquía, él siguió esta misma corriente de comer con los judíos, ¿no? Comía con ellos, se deleitaba con ellos y continuaba así por un tiempo. Pero de repente sucedió algo. Mientras que estaba comiendo, gozándose con los gentiles porque eran sus hermanos en Cristo, él les había predicado la palabra de Dios, les había evangelizado. De repente, yo me imagino que habrá escuchado un silbo. Ese silbo de Jerusalén lo he escuchado. Voltea y era uno de sus compañeros de Jerusalén. Pedro. Y mientras que Pedro estaba con los gentiles, mis hermanos me van a ver con gentiles. Los judíos, se fue con ellos. Hola, ¿cómo están? Oye, ¿qué hacías allá? No, solamente estaba pasando nomás, hermano. O sea, tenía vergüenza. Un gran líder tenía vergüenza. Una conducta totalmente hipócrita. De repente sucedió algo inexcusable y peligroso cambio en la conducta de Pedro. Dice la Biblia que entraron en la congregación algunos de parte de Jacobo. ¿Quiénes eran los de parte de Jacobo? Ellos venían de la iglesia de Jerusalén, estos judíos, una iglesia en la que Jacobo ocupaba un lugar muy privilegiado. El grupo de Jacobo pertenecía al grupo de los judaizantes, como menciona en el libro de los Hechos. Hay un pasaje que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, eso dice en el capítulo 15, versículo 1 de los Hechos: si no nos circuncidáis conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. De ese grupo de judaizantes venía Jacobo con un grupo de gente. Ellos exigían que los cristianos gentiles deben ser circuncidados para ser parte de la iglesia de Cristo. Mientras que ellos llegaban a Antioquía, Pedro estaba comiendo con ellos. Imagínense la actitud. El apóstol Pablo observó la actitud de Pedro y se dio cuenta de que eso no estaba bien. Sin duda, cuando el apóstol Pablo decía que Pedro comía con los gentiles y luego al ver a los judíos se avergonzó de los gentiles y se fue a ver a los judíos, la palabra comida, que comía con ellos, se refería a una comida de comunión, a una comida de comunión ágape, que eran las fiestas del amor de la iglesia primitiva. Ustedes saben que Antioquía fue una de las primeras iglesias de los gentiles cristiana. Ahí fue donde en la iglesia de Antioquía fueron llamados los primeros cristianos. Estos cristianos se reunían después de celebrar su Santa Cena, se iban a otro lugar y celebraban la fiesta del amor, ¿no? Era una fiesta en la cual se regocijaban en ellos por ser cristianos. Y Pedro participaba en esa fiesta. Pero parece que al finalizar la Santa Cena, después que ellos se iban a la reunión, eran reuniones congregacionales, vinieron los judíos, la gente de Jacobo. Y Pablo dijo: esta conducta de Pedro de retraerse, de separarse de los gentiles para agradar a los judíos, es una conducta hipócrita. En Antioquía la separación era una conducta racista. Era un carácter racista. Los hermanos judíos se separaban de los hermanos en la fe que eran de los gentiles. Para los judíos les era difícil dejar esta costumbre de que los judíos no podían comer con los gentiles. Era una costumbre difícil de dejar. Veamos algunos detalles en la Biblia. ¿Por qué estaban bien enraizados en los judíos de no comer con los gentiles? ¿Por qué estaban bien enraizados? Punto número 1. Existían las prescripciones del Antiguo Testamento entre lo limpio y lo impuro. O sea, los judíos tenían